Ya estamos en Tolerancia Cero con nuestros siguientes invitados. Los habíamos dejado presentados, pero saludamos a Guido Girardi y Andrés Alamán, candidatos al Senado por Santiago Poniente. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. A los dos los invitamos a ver la siguiente nota aquí, por favor. Aquí, Guido. Yo doblé 3 veces. Mi decisión original era no postular al Senado. En las calles para una elección que no se ve fácil. Con el voto voluntario, el escenario de incertidumbre deja en un mal pie a las encuestas. En la circunscripción Santiago Poniente se enfrentan entre varios contrincantes dos políticos de tomo y lomo, Andrés Alamán y Guido Girardi. ¿Volver al desierto o seguir en la contienda electoral? Alamán sabe de derrotas. Con Longueira y la arremetida de Matei vio desvanecerse el sueño presidencial. Por ahora. Y otra vez volvió al ruedo para tratar de derrotar a Salaquet y ganar la misma circunscripción del alma mater de la UDI, el asesinado Jaime Guzmán. Mi decisión original era no postular al Senado. Sin embargo, y particularmente a la luz de los resultados de esta primaria, yo he cambiado de opinión. Y en esa circunscripción, la concertación nos cuadruplicó durante la actual primaria. Siempre es bueno que el gobierno a un candidato que perdió la garanay, o sea, la garanay porque más que más fue parte del gabinete y en ese sentido entiendo como una nay al candidato que fue derrotado en la primaria. Sus prioridades, el transporte público, acceso a la salud y seguridad ciudadana. Está convencido y confía en que la ciudadanía aún valora lo realizado en la primaria presidencial, su trabajo y propuestas. Si hay algo que ha caracterizado la carrera política del caudillo PPD, es la polémica. Girardi comenzó su carrera imponiendo la moda del delantal blanco por su calidad de médico. Destacó como diputado por su activo y mediático rol fiscalizador, además de luchar por el medio ambiente. A pesar de los diversos altercados en los que se ha visto involucrado, Girardi acalla dudas con sus altos resultados electorales. En el 2005 dio un golpe a la cátedra ante Andrés Saldívar, quien dirigía la Cámara Alta. Ha protagonizado disputas con parte importante de la DC, el socialismo y su propio partido en la última campaña presidencial y parlamentaria. Pero como ave fénix, el otrora director del SESMA se levanta una y otra vez. Fue muy difícil el doblaje. Yo doblé 3 veces. El parlamentario ha señalado que la disputa central en Santiago Poniente es entre visiones conservadoras y liberales, donde claramente se identifica con los últimos. Las marcas consolidadas de Alamán y Girardi corren con distintas obligaciones. Al primero no le queda más que ganar y al segundo apostar a un doblaje casi imposible de alcanzar. Alamán y Guido Girardi esta noche con nosotros. Quiero partir por algo muy de coyuntura y que tiene que ver con lo que estábamos conversando antes con Luis Valentín Ferrada. Es su opinión por la decisión presidencial de cerrar el penal Cordillera y trasladar a los presos a Punta Peuco, porque más allá de lo que pasa con estas 9 personas, hay una doctrina, hay un pensamiento detrás, hay una posición. Yo me imagino la de Guido Girardi. La verdad que esto es una pregunta más bien para Andrés Alamán. Ahora si quieren la contesta Guido después. Andrés, ¿cuál es tu posición? Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo no estoy de acuerdo con el cierre del penal y sí estoy de acuerdo, y quiero contar algo al respecto, con que bajo ninguna circunstancia estas cárceles deben ser fuente de privilegios, que me pareció fue algo que se alcanzó a comentar durante la etapa anterior del programa. En el año 95, porque esto hay que tenerlo en cuenta, el presidente en ese minuto, ministro Lagos, cuando se planteó el tema de Punta Peuco, no quiso que esto fuese una decisión administrativa unilateral del gobierno. Y por eso se tramitó un proyecto de ley en el que ambos participamos, en virtud del cual, con muy pocas excepciones, el Parlamento dio el vamos a la creación de Punta Peuco. Posteriormente, en el año 2004, el presidente Lagos, por sí mismo, hizo esta suerte de anexo de Punta Peuco por las mismas razones que se esgrimen en los decretos que firman Frey y Soledad Alvear, Lagos y Luis Bates, que apuntan fundamentalmente a un concepto de segregación y a un concepto de seguridad de las personas que en definitiva están cumpliendo condena. Y como me pareció entenderle a Fernando, cuando a una persona se le condena, debe cumplir su condena, pero no tiene por qué tener
por ejemplo, amenazas a su integridad física, como ocurriría en una circunstancia normal. Con lo que yo estoy en desacuerdo es con que existan privilegios. Y quiero contar una experiencia como ministro de Defensa. A mí me llegó un oficio de la Cámara de Diputados donde se señalaba de que existían traslados irregulares de personas que estaban cumpliendo detención o en estos casos ya prisión definitiva en ambos penales. ¿Yo qué fue lo que hice? Hablé inmediatamente con el comandante en jefe del Ejército, revisamos el protocolo del Hospital Militar, establecimos con absoluta claridad que cada vez que hubiera un traslado por razones médicas, este traslado tenía que ser visado por Gendarmería. Establecimos que el director del Hospital Militar debía hacerse responsable de lo que ocurría durante esta visita. Y señalamos también que el Ejército del Hospital Militar debía informarle siempre a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, precisamente de estos traslados. Yo no creo, como me pareció escuchar, que el Congreso chileno en 1995 o el presidente Lagos hayan cometido un acto contra la igualdad ante la ley al crear estos penales especiales. No lo creo. Al crear Punta Peuco, dice. Al crear Punta Peuco. Porque el penal Cordillera fue después. Es que ese es parte del problema. Yo no veo razón alguna para, en definitiva, terminar con el penal Cordillera y, en definitiva, trasladar a los presos a Punta Peuco. Si ustedes revisan el decreto que crea el penal Cordillera, es simplemente porque se encuentra saturado Punta Peuco. Por lo tanto, como decimos los abogados, donde hay la misma razón, debe haber la misma disposición. Y quiero decir además otra cosa. En el futuro próximo, y esta es una información pública, aproximadamente 250 militares van a empezar a tener que cumplir sus condenas definitivas. Y en consecuencia este problema, que se resolvió en el 95 por la unanimidad del Congreso y el 2004 a través de una actuación del presidente Lagos y el ministro Bates, lo va a tener que enfrentar el siguiente gobierno. En consecuencia, yo creo que es razonable que existan, por las razones que he señalado, estos penales separados, pero estoy totalmente en contra con que tengan canchas de tenis o con que tengan excepciones o con que tengan una suerte de, llamémoslo como se ha dicho, que sean un hotel. Si le tocara al próximo gobierno que lleguen 250 nuevos uniformados a cumplir condena y les toque a ustedes ser gobierno, ¿cómo les gustaría que su gobierno, potencialmente, el gobierno de la expresidenta Bachelet o el candidata, resolviera este problema? ¿Le gustaría o sería partidario de resolverlo de la misma manera que lo resolvió Frey en el año ¿qué año fue? ¿El 95? El Congreso lo hizo ahí. Sí, él envió el proyecto. Sí. Sí, pero yo pienso que hay que poner esto en contexto. Estamos hablando acá de personas que, más allá de que sean militares, son militares. Pero no son cualquier tipo de militar, son militares que cometieron violaciones brutales a los derechos humanos, atroces. Y que aquí no hay un juicio relativo, fueron condenados por los tribunales de justicia, aun cuando ellos hayan intentado la tesis del negativismo, de seguir negando los hechos. Todos conocemos víctimas familiares de los detenidos desaparecidos. A mí me parece que ya es además un atentado a la dignidad de esas personas que se permita que sigan negando y a veces que incluso tengan acceso a los medios como parte de estos privilegios para seguir planteando esas visiones. Entonces, yo pienso que en primer lugar no da lo mismo si este es un militar que ha sido condenado o ha sido un militar que ha sido condenado por violación de los derechos humanos. Me parece que ese aspecto es central. Yo soy partidario que no existan privilegios y que justamente creo que hemos avanzado como sociedad. Tal vez temas que eran vistos en ese momento, en el año 94, 95, en el contexto, además, quiero recordar que el Sara, por ejemplo, era miembro activo del Ejército en ese momento, era creo que general director del Ejército, o sea, había un contexto de amenaza, de miedo incluso por parte de una eventual arremetida del mundo militar para mantener sus privilegios. Quiero recordar que Contreras se refugió en su fundo, después se refugió en el regimiento Sangre, y yo quiero valorar la decisión de Frey de obligarlo a ir a prisión. Fueron momentos que no fueron fáciles, entonces yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo y quiero valorar de verdad la decisión del presidente Piñera. Creo que es una decisión que a lo mejor es distinta, yo creo que fue más fácil para él tomar esta decisión hoy día, porque a la luz de los hechos... Le pregunté sobre los 250 militares, si ocurriera eso que dice Andrés Salman, ¿usted los mandaría a qué cárcel para hacer? Yo soy partidario de que a futuro, producto del aprendizaje que hemos hecho,
y creo que Piñera representa también parte de ese aprendizaje, el presidente Piñera, y yo valorando ese hecho, sería totalmente contradictorio que a futuro no tuviéramos justamente una profundización de esta política que ¿Los mandaría en la penitenciaría o a la cárcel a las común? cárceles comunes. Creo que eso es lo que corresponde, y particularmente tratándose de personas que están siendo, que tienen una sanción o que están cumpliendo condena por violación a los derechos humanos. Quiero recordar que además la ley de Punta Peuco lo que hace es que antes de Punta Peuco los militares, particularmente los militares en retiro, podían cumplir condena en recintos militares. Lo que hace esa ley también es impedir que los militares puedan ¿Usted cumplir. cómo votó en esta ley? Yo en la discusión primera voté a favor y después en la resolución de la comisión mixta no voté a favor de esto. ¿Votó a favor de Punta Peuco usted? ¿De construir Punta Peuco? No, como diputado. Hubo dos votaciones. Después cuando esto fue a comisión mixta, porque hubo una disparidad de opiniones, en la primera votación yo voté a favor y en la segunda voté, o sea, no voté. Pero hay una cosa súper importante que da la sensación de que Punta Peuco fue construido para este grupo de 50 personas que está ahí, y eso no es así. Punta Peuco, en términos estrictos, fue construido para una persona. Fue para un caso que se venía encima y que había que resolver cómo se trataba el caso, que era Manuel Contreras por el caso Letelier. Ni siquiera era por ningún otro caso acá. Resolvía la Corte Suprema la situación del caso Letelier, no cualquier otro caso. El caso Letelier con el asesinato del ex ministro... Era el primero de los casos que... Era el primero de los casos, pero era ese caso, y además era el director de inteligencia que se había encargado de señalar que era una persona muy informada y que eventualmente había que tenerlo. A raíz de eso se toma una decisión, creo yo, y corríjanme ustedes que participaron de la discusión, donde tú tienes dos, entre comillas, bienes públicos, beneficios públicos. Una es meter preso a Contreras y el otro es meterlo en una cárcel que tiene determinados tipos de privilegios. No tienes privilegio, en una de esas ha sido más difícil meter a Contreras. ¿Tienes algunos privilegios? Para que lo acepte Pinochet, en esa época todavía era comandante jefe del ejército, en una de esas te garantizaba el efecto simbólico político que se quería transmitir de que estas personas iban a pagar. Y por lo tanto había que tenerlo preso. Y yo creo que se decidió, para decirlo pam pam vino vino, se decidió así de frío. El símbolo de meter preso a Contreras fue más poderoso que considerar si es que acaso había o no había algún grado de privilegio en hacerle una cárcel para él y para todos los que vinieron después. Fernando, déjame decirte, no solamente Guido y yo votamos a favor, el presidente Piñera también votó a favor de la cárcel de Punta Peuco. Y es cierto lo que tú dices. Y yo me lo recuerdo porque yo en ese tiempo era presidente de Renovación Nacional y había algún sector de parlamentarios que eran contrarios a la idea de que se construyese este penal especial. Y yo me jugué precisamente para que se construyese, para que Contreras fuera preso, porque siempre he considerado que es una persona que es un criminal, pero también estaba arriba de la mesa esta discusión, que es la que toma después, años después, 10 años después, Ricardo Lagos. Y aquí hay un punto muy importante. Aquí, y lo digo porque conozco el caso, porque conozco a Lagos y porque conozco exactamente la situación. La creación del penal Cordillera no hubo ninguna negociación, entre otras cosas porque Lagos jamás habría negociado con un subordinado, en este caso el comandante y jefe del ejército, que era a este efecto Cheire. Lo que hizo Lagos en esa oportunidad fue precisamente atendiendo este concepto de que las personas no pueden tener una doble condena. Militares mezclados con delincuentes comunes. En la práctica eso atenta contra su seguridad personal, como establecen ambos decretos. Entonces yo lo que creo es que aquí hay que dejar establecida una posición y claramente tenemos una diferencia con Guido. Yo creo, vamos a tener seguramente varias más, yo creo que en este caso se justifica que exista una segregación y lo que no se justifican son los privilegios. Porque a las personas se les condena no a ser víctimas de vejaciones o humillaciones o que su seguridad personal en definitiva quede en riesgo. Y en consecuencia tenemos, por supuesto, dos posiciones muy distintas. Yo quisiera agregar algo, sí, que me parece importante. La postura en general de la derecha, en ese momento, era contra Punta Peuco. Porque, ¿qué quería la derecha? Mayoritariamente, quería que se mantuviera este privilegio de que los miembros de las Fuerzas Armadas, condenados o procesados, pudieran cumplir sus condenas en los regimientos.
en cierta manera, la postura que se planteó hace un rato más antes aquí. Esa es la postura de ellos. Y la postura que llevó adelante en ese tiempo Frey y el conjunto de la concertación fue... ¿Es así? ¿La mayoría de la derecha votó en contra de esto? No, hubo un porcentaje, mire, al principio hubo un porcentaje de gente, como dice Guido, que se opuso, y hubo varios que hicimos ver que esa votación no correspondía, que debía haber un penal de estas características para cumplir con lo que señala Fernando, y posteriormente el resto del debate es el que hemos señalado y que es el que lleva a Lagos a la idea del penal Cordillera. Yo lo que quiero insistir es que señalar hoy día que lo resolvió el Congreso en pleno en 1995 o que lo que resolvió el presidente Lagos el 2004 fue una especie de atentado a la igualdad ante la ley o una concesión graciosa de privilegios, es simplemente absurdo. ¿Quién cree que Lagos habría estado en esa disposición? Nadie. ¿Me toca? Sí, señor Villegas, adelante, por favor. Bueno, en cierto sentido hay una especie de contradicción en decir segregación sin privilegios, porque dado como es el sistema carcelario chileno, la segregación en sí misma es un privilegio. Porque segregarse de lo malo, por definición, significa avanzar grados hacia lo bueno. Ahora, segundo, creo que queda probado, y lo dijo muy bien Fernando, que todo este asunto tuvo un origen político. Aquí no hubo raciocinio sobre la seguridad que pudieran estar en entredicho, ni tampoco razonamiento jurídico. Hay una cuestión política que es exactamente como la explicó de manera espléndidamente clara Fernando. Era el mal menor dar esos privilegios para generar ese bien superior político y simbólico de meter a Contreras en la cárcel. Y yo creo que la liquidación de Cordillera y eventualmente el día de mañana probablemente de Peuco también es política. Ahora simplemente no hay ese miedo y esas consideraciones de bien mayor o menor, porque ya no se le tiene miedo a los militares, porque simplemente se acabaron los temores de un ejercicio de enlace. Dicho esto, como comentario, les quiero preguntar a ambos, cualquiera de ustedes preguntará, si ustedes le dan alguna verosimilitud al argumento que dio aquí Luis Valentín Ferrada, en el sentido de que los militares en algún sentido estaban poco menos que genéticamente programados por culpa del Estado, que así lo permitió, lo impulsó para conducirse de cierta manera, y de lo cual se derivaría que se pudiera decir son irresponsables de los actos que cometieron. A pesar de los argumentos que leímos aquí, de que si fuera así todos habrían actuado del mismo modo, y sin embargo hubo militares que perdieron su carrera, y incluso algunos creo que perdió su vida, si no me equivoco, hubo un militar que lo... Por favor, sí, Bonilla murió. Entonces me gustaría conocer el análisis de usted respecto a este argumento de que había un peso institucional absolutamente invencible, que imponía sí o sí una determinada conducta. No, yo no creo que entiendo la exposición que hizo Luis Valentín Ferrada, yo no estoy de acuerdo con la globalidad del argumento. Creo, por lo demás, que no todos los militares se condujeron en la forma que se condujeron las personas que participaron en estas graves violaciones de derechos humanos que, por lo demás, yo siempre he denunciado. Pero ya que estamos hablando con la franqueza que hacemos siempre en este programa, yo quiero recordar también, hemos hablado mucho de Lagos en esta oportunidad. Cuando se produce el cuestionamiento hace unas semanas atrás respecto del general Cheire, por una actuación que a él le corresponde, cuando en definitiva debe llevar un niño, que sus padres han sido asesinados, a un convento, y en definitiva se le reprocha a Cheire no haber tenido una actitud más inquisitiva respecto de los procedimientos. El propio Lagos dice, ojo, cuidado con juzgar a una persona que tenía en ese minuto 25 años y que se encontraba en una línea del mando muy inferior. Eso también es un elemento de juicio extraordinariamente importante. Yo conozco a las Fuerzas Armadas, he sido ministro de Defensa, les tengo admiración, les tengo respeto, me siento orgulloso que uno de mis hijos sea miembro de la Marina, y creo que en definitiva resaltar también eso es importante. Cuando se pone a todo el mundo en el mismo saco, cuando se coloca a todas las personas en la misma situación, todos son entonces unos criminales, todos los que participaron en el gobierno militar son cómplices pasivos de la violación de los derechos humanos. Andrés, eso a mí no me gusta. Muchos de su sector son los que colaboran a que no se permita diferenciar entre los buenos y los malos. Yo respondo aquí... Y lo de los cómplices pasivos, perdóname, pero esa es una frase que dijo el presidente de la República. Claro, y yo jamás la habría usado, porque me parece que es una frase muy injusta. Pero tú no hubieses usado la palabra dictadura, hombre. A ver, lo dijiste eso en un debate. Yo dije una cosa, Fernando, qué bueno que me lo pregunten,
quizás estamos monopolizando aquí el... A ver, yo siempre he dicho, ¿no es así?, que en el gobierno militar se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Yo no fui de los que miraron para el lado. Desde el año 1983, en que volví a la política, fuimos aquel sector de la centroderecha que se jugó por el acuerdo nacional contra el gobierno militar de la época, contra la UDI, que siempre lo consideró oprobioso. Tuvimos una actitud pro-transición activa, tuvimos un rol extraordinariamente importante el día 5 de octubre para el plebiscito y fuimos un factor clave en la transición. Por lo tanto, a mí esto de los cómplices pasivos no me llega. Pero cuando uno dice, por ejemplo, cómplices pasivos, yo pienso en el papá de mi mujer, Hernán Cubillo, un canciller de lujo que quizás salvó a Chile de una guerra con Argentina. Pienso en Hernán Vigi. Les vamos a decir a personas de esa naturaleza que fueron cómplices, porque la palabra complicidad implica responsabilidad penal. Ya, pero habrá cómplices pasivos también, ¿o no? A ver, habrán. Bueno, está bien. Entonces lo que debió hacer el presidente, en mi opinión, es individualizarlo, porque entonces, y creo que dejó de usar la expresión, porque todo su gabinete cae en esa clasificación. Y vamos a decir otra cosa más importante también. El presidente Piñera, con quien yo he hablado muchas veces de estos temas, no tuvo ningún problema en ser generalísimo de Hernán Vigi el año 1989. Entonces él fue generalísimo de un cómplice pasivo. Creo que fue una expresión muy desafortunada. No, pero yo creo que tenemos que invitar al presidente Piñera para que conteste eso, porque evidentemente lo tenía que contestar él. Pero yo creo que es una particularidad bastante interesante. Ustedes me preguntan y yo doy mi opinión al respecto. Pero yo quisiera, quisiera, porque me parece este un tema muy importante. Yo pienso al contrario que Andrés, nada respetuoso de su posición, pero creo que aquí hubo terrorismo de Estado, hubo violación institucional de los derechos humanos. ¿Quién pensaría que quien dirigía el gobierno y la dictadura de Pinochet no era sino el mismo Pinochet que estaba detrás de estas violaciones a los derechos humanos? ¿Quién podría pensar que detrás de las violaciones a los derechos humanos estaba la Junta militar? ¿Está de acuerdo en eso? ¿Que estaba Pinochet detrás de las violaciones de los derechos humanos? ¿Pero qué duda puede caber? Entonces, para que hubo terrorismo de Estado, una violación institucional sistemática, no hubo errores, porque a veces se ha planteado también que aquí hay una tesis del error, que hubo un error, el golpe militar es producto de un error. No, el golpe militar es producto de una conspiración, que no se desata solo el 73, que hay una conspiración internacional para destruir y socavar justamente e impedir el gobierno de Salvador Allende, que termina siendo un presidente mártir. Yo quiero reivindicar la figura del presidente, porque Salvador Allende fue un incomprendido para su tiempo, particularmente por la izquierda, porque fue la primera experiencia democrática al socialismo en el mundo entero. Y es una persona que entregó su vida y yo me siento cada vez más cercano a sus posiciones y evidentemente más distante de quienes no colaboraron en eso. Pero Allende fue una persona que desde el primer momento estuvo puesto en el centro y en el blanco de una gran operación internacional. Y por lo tanto, hay otro concepto además del error que yo no comparto, que se ha señalado que esto fue inevitable, que el golpe militar fue inevitable. Yo creo que el golpe militar fue evitable. Y quienes hicieron el golpe militar justamente querían, por la vía de los hechos, consumar una acción y demoler la institucionalidad democrática. Y creo que detrás de todo esto estaba presente la violación a los derechos humanos. La violación de los derechos humanos no es un hecho... Cuando se planteó, usted está diciendo una cosa que me parece re interesante. ¿Usted cree que cuando se planteó y se proyectó el golpe militar del 11 de septiembre estaba implícito ya la demolición de la democracia y la violación de los derechos humanos? Y sus socios de la democracia cristiana también estaban en eso. ¿Eso está de acuerdo con Luis Valentín Ferrá? Yo no puedo hablar, yo solo puedo hablar del aspecto que a mí me parece más rescatable, de los 13 valerosos de Mora Cristiano que el mismo día del golpe lo rechazaron, y hubo otros que lo apoyaron, de hecho fueron y participaron pero la visión institucional de la democracia cristiana era apoyar el golpe. Cuando apoyaban el golpe, ellos ya tenían pensado la demolición, palabras suyas, de la democracia y la violación de los derechos humanos. No puedo llegar a pensar eso, y yo pienso que dificultaría que parte importante incluso el mundo político de la derecha, pero yo creo que quienes gestan el golpe, quienes idean este golpe, y ahí hay una relación político-civil muy estrecha, lo hacen pensando en que lo que viene es un aniquilamiento
Y por eso digo, esto no fue un hecho casual, que la caravana de la muerte, que no, aquí hubo una premeditación, hubo un intento de eliminar a una parte del país y hacerlo a través de la violación de los derechos humanos. Por eso que esto fue sistemático, por eso que esto tiene un carácter que no un carácter aleatorio, sino que fue algo premeditado, es algo, y por eso que aquí hay responsabilidades que van más allá. Y yo quiero distinguir lo que son responsabilidades individuales en lo penal, que son las que asume cada persona que cometió los hechos, pero yo quiero hablar de las responsabilidades políticas, porque yo comparto, a diferencia de Andrés, esto de los cómplices pasivos, porque los cómplices pasivos hacen referencia justamente a las responsabilidades que no son penales, pero que son políticas de aquellos que sustentaron, apoyaron, sabían o supieron después. Y por eso yo quiero valorar cuando Hernán Larraín, 40 años después, pide perdón. Yo lo valoro. ¿Por qué? Porque él está haciendo ya un gesto político, de responsabilidad política. Él dijo, yo no sabía en ese tiempo, pero ¿sabe qué? He ponderado todos los hechos 40 años después, que ya son irrefutables respecto. Sí. Sobre esto no podríamos hacer una pausa para hablar de futuro y de las candidaturas de ustedes. Yo no sé si tenemos un segundo, pero yo quisiera clarificar un punto que me parece extraordinariamente importante. Yo creo que el tema de la generalización, no sé si es la que a mí me parece mal. Siempre. Y esa generalización me parece particularmente equívoca. Y por eso que yo la rechazo. Ahora, donde sí tengo una opinión completamente distinta respecto del punto que señala Guido, y ha sido este mes donde esto se ha discutido. Guido dice, mire, los que perpetraron el golpe militar tenían en su visión anticipada la violación masiva de los derechos humanos, la destrucción de la democracia. Y él rescata y hace una separación con la figura del presidente Allende. Pero pongamos las cosas, pues, Guido, como fueron. La violencia política en Chile la introdujo la izquierda en el año 1967. El primer partido que en Chile habló de dictadura del proletariado, de legitimidad de la vida armada, fue el Partido Socialista, del que era militante el presidente Allende. Y el presidente Allende asistió al Congreso de Chillán y no puso ninguna oposición a la resolución política que ahí se adoptó. En consecuencia, si vamos a hablar de la historia, hablemos de la historia completa. Que después Guido, en su cargo, haya sido incomprendido, que Altamirano no lo haya entendido, está bien. Pero en los 60, Allende formaba parte de un partido que se declaraba partidario de la dictadura del proletariado y que despreciaba la democracia burguesa. Vamos a hacer una pausa, volvemos con Andrés Alemán y Guido Girardi y hablamos un poco de aquí en adelante de las candidaturas que ellos representan, de los gobiernos potenciales que pudiera hacer alguno de estos dos sectores u otro, para que los otros candidatos no se sientan. Pausa y volvemos entre gracias. 25 temas.